Hola, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en nuestros estudios de televisión de Radio Buñol Televisión. En esta ocasión vamos a continuar hablando esta senda de conferencias que teníamos previstas con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Abrimos el melón con el apartado sindical y tenemos aquí a la portavoz de Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona, que nos va a hablar de ese tema y de muchos otros. Hola, buenos días, Beatriu. Muy buenos días, Pilar. Bueno, pues bienvenida aquí a nuestro estudio de televisión de Radio Buñol, un placer tenerte. Bueno, pues porque eres una persona súper formada en muchísimas cosas, como tú dices, un poquito y luego de nada, ¿no? Capaz de poder hablar prácticamente de todo. Bueno. Pero bueno, adelántanos un poquito. A ver, vamos a hablar de principio, en principio vamos a hablar del Estatuto de Autonomía. A ver, vivimos en un municipio pues muy político, pero sí que es cierto que no tan arraigado con el valenciano, con nuestras costumbres, ¿vale? Pero sí que muy preocupado, ¿no? Por diversos asuntos que tú vas a desglosar, ¿no? Que ya se trataron en ese Estatuto de Autonomía, que se van actualizando, pero quiero que me digas un poquito pues lo más relevante que lleva a cabo para nuestro municipio. Cuéntanos, así a nivel general, desde el punto de vista de Intersindical Valenciana, ¿qué opináis Vamos de ese a ver, estatuto? pues para empezar, todas las leyes pueden ser o muy aburridas, sí, o, ¿no? Bueno, divertidas, ¿no? Pero o muy útiles, ¿no? Eso sí. Todo depende del punto de vista con el cual se lo explicamos a la ciudadanía. Eso es. Y lo que es importante es que tenemos que ser conscientes que el estatuto es el mecanismo legislativo valenciano para poner en marcha y hacer frente a su propio autogobierno, o sea, a nuestra autonomía. Somos una nacionalidad histórica dentro del Estado español, eso lo reconoce tanto el Estatuto como también la Constitución, y el Estatuto viene a rellenar los huecos que la Constitución no establece, porque la Constitución es muy genérica, sí que tiene artículos más concretos, pero hay otros en los que, como las comunidades autónomas tienen las competencias, pues dejamos... no entra muy al detalle, exacto, ¿no? Exacto, lo deja más en manos de las comunidades autónomas. Por eso es un documento muy importante, muchas veces es muy desconocido también, porque muy pocas veces la gente se refiere a un derecho que le han vulnerado invocando lo que pone el Estatuto, se invocan otras normativas antes que el Estatuto, y es una lástima porque la verdad es que tenemos recogidas muchísimas cosas que son desde el punto de vista del interés general y otros también de lo que nos pueden pasar en el día, día a día. Muy bien. Y eso lo desconocemos muchos ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Sí, efectivamente, y ahora, bueno, hemos cumplido 40 años del Estatut de Autonomía, en julio ya se van a cumplir los 41, y yo creo que es una oportunidad magnífica para que la ciudadanía lo conozca, y además saludo la iniciativa de Radio Televisión de Buñol por hacer este esfuerzo de divulgación, porque no siempre es fácil decir, bueno, vamos a hablar de una ley, la que sea, ¿no? Porque más allá de algunas leyes que son muy polémicas y que eso no tiene nada que ver con nuestro estatut, pues sí que la verdad es que la ciudadanía tiene que saber que el mecanismo democrático para poder ejercer nuestros derechos es este. Ah, muy bien, estupendo. Y luego, con respecto a nuestro municipio, ibas a hablarnos de varios asuntos, ¿no? Sí, hay varios tema asuntos. Medioambiental, agrícola... Hay temas muy importantes que la gente desconoce que están recogidos en el Estatut. Yo voy a mencionaros unos cuantos artículos y vamos a focalizar en luces y sombras, porque no todo es bueno, tampoco no es todo malo. Es un documento que ya hemos hablado, ya lo hemos dicho, lo hemos repetido, que tiene ya más de 40 años, pero ha tenido 4 reformas, con lo cual es un texto mucho más actualizado a nuestra realidad actual que hace 40 años, o que, por ejemplo, la Constitución española, que, por ejemplo, todavía reconoce en el artículo 49 la determinación de personas disminuidas cuando hace referencia a las personas con discapacidad o con diversidad funcional. O sea, nuestro texto, el texto del Estatut de la Comunitat Valenciana, es mucho más moderno, vamos a decirlo en ese sentido. Y a ver, y entonces, artículos que me parecen interesantes y sobre los que comentaremos algunas cosas. El artículo 9 habla de la justicia, pero no se queda solo diciendo que tenemos derecho a una justicia, sino que habla que tenemos derecho a una justicia sin demoras y con rapidez, y que sea próxima a la ciudadanía. O sea, eso aquí, en la Comunidad Valenciana. Eso aquí. Eso lo pone, sí, que no sé, y hay veces que, fíjate que vemos que un juicio se retrasa porque siempre hablamos que la justicia es tan lenta que ya no llega a ser justicia, ¿no? Claro. Pues muchas veces se nos olvida decir que, según el artículo 9 del Estatuto, pues podemos reclamar eso, ¿no? Este es un ejemplo también de aquellas de cuando una norma
formalmente, o sea, sobre el papel establece un derecho, pero después resulta que efectivamente no se realiza. Bueno, claro. Eso la audiencia enseguida se dará cuenta. El artículo 10 habla de derechos sociales. Y en eso también es bastante novedoso, porque además lo que hace es que incide en que los derechos y valores universales están en nuestro tejido cívico. O sea, y vamos más allá todavía, porque se refiere al respeto máximo a los derechos sociales de las personas jóvenes, de las personas mayores y dependientes y de las mujeres víctimas de violencia de género. O sea, que cuando tú ves que alguno de esos derechos se te ha vulnerado, también puedes echar mano del estatuto. Efectivamente, porque está plenamente vigente. El artículo 11 habla de la igualdad, pero no habla de la igualdad en genérico, sino que habla específicamente de la igualdad entre mujeres y hombres. Aparte que, bueno, durante todo el texto, por supuesto, se habla de igualdad entre todas las personas, independientemente de su sexo, de su raza, de sus creencias políticas, de su orientación sexual. Eso está claro, eso se cubre incluso en el principio. Pero es que el artículo 11 habla única y exclusivamente de la igualdad entre hombres y mujeres y cómo de las instituciones públicas se debe de promocionar. Ya ves, hace 40 años. Sí. Fíjate. Además, también, esta modificación del artículo 11 fue un poco posterior, pero estamos hablando del año 2006, que dejamos que también estamos más o menos pionerizando, ¿no? Y además, me gustaría relacionar este artículo, voy a hacer un salto con el artículo 80, que es un artículo que habla del derecho que tenemos al trabajo digno. En ese artículo se especifica que nuestro trabajo debe ser con un sueldo suficiente, con unas condiciones laborales y de seguridad adecuadas y que además debe permitir la conciliación entre la vida personal y la profesional. Vaya, que eso no está, pensamos que no está recogido como tal en normas generales, pero aquí efectivamente lo está. Oye, qué bien, estupendo. Más artículos interesantes, sí, ¿vale? Tema agrícola, tema medioambiental que me estabas diciendo. Vamos a por ello, pero antes déjame hablar de la discapacidad también. El artículo 13 se refiere en consonancia con esa Carta de Derechos Sociales, habla de las personas con discapacidad, que ya sabemos que ahora mismo también se utiliza el término personas con diversidad funcional. Sí. Lo he comentado antes brevemente. La diferencia con la Constitución es cómo nos referimos a las personas que tienen discapacidad. Y aquí además también especifica que se debe incluir a las familias que tengan a personas dependientes o menores que estén afectadas por discapacidad y que deben tener una protección especial por parte de la Generalitat Valenciana. Brevemente, artículo 14. Habla de la protección frente a las catástrofes naturales tan importantes ahora, en las que vemos, en una época en la que vemos que nos cambia el tiempo, riadas, ya no sabemos si hace frío, si hace calor, eso afecta a las cosechas. Claro. Y la agricultura está protegida, el reconocimiento social y cultural del sector agrario valenciano está recogido en el artículo 18 y además, muy importante también, porque es de mucha actualidad, el artículo 17 nos garantiza a las valencianas y los valencianos el acceso a agua de calidad. Vaya pues. Cuando vemos también que en algunos otros territorios del Estado... Eso que se va a ver tan perjudicado con las macroplantas. Tantísimo. Y eso es una asignatura pendiente que tiene el Estatuto, sí, que es que no lo contempla, pues, ¿no? No contempla las agresiones al territorio y al medio rural que pueden producir no solo las macroplantas, sino también explotaciones en abierto para minería o para materiales de construcción o incluso otros atentados en contra del medio ambiente que son... que nos pueden parecer lejanos, pero no. No solo hace falta que nos pasen en el término, ahora mismo son de plenísima actualidad. Y en las actualizaciones no. No, las actualizaciones últimas, la última está del 18 que os comento, la última actualización se realizó en 2018 y fue para introducir una disposición que decía que el aporte económico que recibe el País Valencià del Estado, que es la financiación, debe ser proporcional a su peso demográfico. Eso no ha pasado. Somos más de 5 millones de habitantes y no recibimos como 5 millones de habitantes. O sea que pero eso es una falta, ya te digo, que no está sobre el papel, es una falta sobre la realidad. Sobre el papel, de las pocas pegas, es esa, de proteger el territorio, proteger el medio ambiente y nuestro medio rural de las agresiones
que en nombre de la economía verde están haciendo Pero multinacionales. ¿quién tiene que proteger eso? Eso debería protegerlo, sin duda. La Generalitat. No solo la Generalitat, esos son Todos los los tres organismos. niveles, efectivamente, desde la administración Municipal, local, autonómica, la estatal Claro. e incluso la europea. Claro. Y ahora mismo lo que estamos viendo también es que muchos fondos europeos para la recuperación después de la pandemia Sí. están siendo utilizados por grandes empresas que con la excusa de hacer energía verde se están cargando parte Claro. de nuestro paisaje y de nuestro medio rural Claro. y agrícola, que en comarcas como la que estamos es un medio muy importante de subsistencia por una parte y por otra, Totalmente. incluso en las que no es un medio importante de subsistencia, está claro que la soberanía alimentaria, cómo podemos como pueblo disponer de los alimentos que necesitamos, eso es un hito importantísimo. Claro que sí. Bueno, pues si te parece, a grandes rasgos un poquito lo que Sí. es el tema del estatuto, pero sí que ya aprovechando que te tengo y una persona tan experimentada en el mundo de la docencia. Primero estudiaste filología inglesa, pero bueno, aparte de ser profesora de secundaria, también es profesora en la Escuela Oficial de Idiomas. Bueno, pues hablas valenciano, castellano, inglés, italiano. Bueno, como tú dices, es políglota totalmente. Sí, me defiendo en algunas más, pero no me atrevo a ponerlas. Madre mía, pues defenderte ya es, ¿eh? Ya es un Hacemos lo que pasito más a muchos. Y bueno, pues aparte de eso, también has sido tertuliana Sí. en programas de radio, de televisión y demás. Entonces, sí que me gustaría, como persona tú que te catalogas como preocupada en los derechos laborales y en la igualdad, portavoz de, por supuesto, de Intersindical Valenciana, un sindicato muy nuestro, muy autonómico, muy valenciano, y que ahora, sobre todo aquí en Buñol, estamos muy cercanos al 8 de marzo, pero en Buñol tenemos un movimiento democrático de mujeres muy arraigado, muy potente, donde siempre, incluso en épocas de la dictadura, la igualdad, el feminismo era muy defendido en nuestra localidad, llama mucho la atención. Entonces, sí que me gustaría, bueno, pues que nos hablaras un poquito de toda esa formación que tú tienes, esa defensa, ¿no?, de la igualdad, ¿no?, que al fin y al cabo, como decimos, en la igualdad entran también los hombres, aunque muchos se niegan Sí. a entenderlo, ¿no? Y bueno, pues desde Intersindical, ¿cómo se vive eso? ¿Qué trabajo diario hacéis en ese sentido? Pues mira, Pilar, me vas a dejar que haga referencia a dos personas de este municipio a las que yo quiero mucho y admiro muchísimo por todo el trabajo que hacen. Uno, porque lo que has comentado, una parte pequeña de mi currículum, que he sido tertuliana de televisión también, en el programa Bona Vesprada, cuando vuestro Ay, paisano, Maxim Huerta, muy Maxim bien. Huerta, lo presentaba. De Qué hecho, bien. cuando he venido hacia acá he pasado por delante de Has su pasado por la librería. librería de Doña Lea, qué bien. O sea, pues eso, tengo y además en mi vida sindical yo inicié mis pasos siendo permanente sindical de los centros de la Folla de Buñol, Ay, qué de la Folla de bien, Buñol, la Folla de Utiel Buñol, Requena, qué sí, sí, bien. sí. Ay, Y me qué tocaba venir Nos aquí conoces. a hacer tal. Esa es la primera persona a la que me gustaría mencionar. La segunda, cómo no, que lo has comentado, es en nuestra representante de Intersindical Valenciana aquí en la comarca, que es María Villar. Eso Cuando es. has hablado del movimiento democrático de Totalmente. mujeres feministas, me viene a ella a la cabeza una Lógicamente. luchadora incansable, que además está haciendo un trabajo impresionante por los trabajadores y las trabajadoras, no solo de Buñol, sino de toda la comarca. Sí, por supuesto. Es un gran orgullo para la Intersindical Valenciana tener a mujeres como ella Qué con nosotras. Muy ¿Y bien. por qué? ¿Por qué somos un sindicato feminista? ¿Por qué trabajamos el feminismo día a día? Porque no entendemos la vida de ninguna otra manera. Somos conscientes además que es un aspecto a veces ajeno en algunos sindicatos, porque algunos sindicatos nacen desde tradiciones obreras más vinculadas a la industria, Claro. de hace décadas, y entonces, claro, hay un tejido reivindicativo que es de sectores más masculinizados, pero Intersindical Valenciana nace de otra manera. Claro. Somos un sindicato joven, entre comillas, hemos cumplido 20 años el año pasado, pero sí que venimos de una tradición anterior del sindicato de enseñantes, de enseñantes, el sindicato de treballadors y treballadores del enseñament del País Valencià, que nació en asambleas de maestras Ya ves. en la Vega Baja. Ya ves. ¿Vale? Pues sí que tiene años. Sí, además fíjate que desde la Vega Baja es un sindicato que luchaba, estamos hablando de finales de los años 70, o sea, cuando años
democrático. Claro. O sea, todavía estamos en dictadura. Los últimos coletazos de la Exacto, dictadura. los últimos coletazos de la dictadura que fueron también además se cebaron en algunos sectores. Pues nada, un grupo de maestras, sobre todo, también maestros, allá en la Vega Baja, creyeron en una manera de enseñar diferente. Y además, desde el sur, fíjate, desde tan el sur, desde la Vega Baja, también se promocionaba muchísimo la enseñanza del valencià en las aulas para que toda la ciudadanía pudiera conocer dos lenguas sin ningún esfuerzo, que esa es la riqueza de las lenguas, que sirven para comunicarnos y no para enfrentarnos, ¿no? Pues nosotros nacimos desde esa tradición, con lo cual siempre ha habido muchas mujeres en la Intersindical Valenciana. Qué bien. Muchísimas Qué mujeres. orgullo. Efectivamente, es un orgullo grandísimo de compañeras, y cuando la compañera María y su compañero Emilio decidieron venirse con la Intersindical Valenciana, fue como un soplo de fuerza, un soplo de coraje, claro, y un subidón que se podría, claro, y experiencia, ¿no? Una experiencia consolidada. Y una experiencia, ¿no?, muy consolidada en la comarca. Claro. Y el trabajo en igualdad, claro, se tiene que hacer en diferentes niveles también, hemos hablado antes. Se tiene que hacer primero a nivel, la organización entera tiene que tener claro que las mujeres, es un concepto muy radical que decía Angela Davis, que las mujeres somos radicalmente igual que los hombres. O sea, el feminismo es la idea radical que las mujeres y los hombres somos iguales. Fíjate, ni si más, es una cosa ni menos. ni más ni menos. Que ya sobre ves. todo los papeles, en todas las leyes, lo vamos a encontrar. Claro, claro. El problema es que en la realidad eso no pasa. Por ejemplo, hay un dato fundamental para medir el acceso que tenemos las mujeres al trabajo, que es la tasa de empleo. La tasa de empleo mide cuántas personas en edad de trabajar realmente trabajan. Las mujeres tenemos una tasa de empleo 10 puntos inferior a la de los hombres, y eso que tenemos más estudios. Sí. Pero ¿qué pasa? Y cobramos menos, seguimos cobrando menos. Eso ahora lo contamos. En el acceso al trabajo esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ¿eso qué quiere decir? Que los empresarios, y aquí hablo desde un masculino genérico, porque las mujeres empresarias son una inmensa mayoría, los empresarios prefieren contratar a hombres que a mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos escrita la palabra peligro, alerta, porque va a tener embarazo, que cuidar. Niños. Por eso es tan importante el artículo 11 y el artículo 80 de nuestro estatuto, porque salvaguarda eso, nuestra igualdad, el acceso al trabajo, y que tengamos un trabajo que nos posibilite la conciliación. Pero no solo eso, cuando tenemos un trabajo, ¿qué hacemos? Pues nos vemos obligadas muchísimas veces a tener que reducirnos la jornada laboral para atender o bien a criaturas cuando acaban de nacer, o bien a nuestras personas mayores cuando están llegando al final de su vida, con lo cual cobramos menos. Exacto, y cobramos. Entonces, ¿qué pasa? Cobramos menos, cotizamos menos, y al final vamos a tener pensiones mucho peores que las de nuestros compañeros. No es que digamos que las pensiones de los hombres sean suficientes, no. Toda pensión mínima no debería ser inferior al salario mínimo interprofesional, eso que quede por delante. Pero las pensiones de las mujeres van todavía en detrimento de eso. Y una de las soluciones que nosotros creemos que ayudaría a reducir la brecha salarial, porque permitiría a más mujeres no verse obligadas a tener que cogerse una reducción de jornada o directamente un trabajo a tiempo parcial, es la introducción de la jornada de 32 horas o 4 días. O sea, 32 horas a la semana de trabajo o 4 días a la semana. Nosotras, la Intersindical Valenciana, como sindicato feminista, preferimos las 32 horas. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que cuando una mujer se reduce la jornada laboral, no se la reduce toda un día, sino que necesita unas horas concretas cada día, o para llevar a las criaturas al cole, o para ir al centro de día. O sea, y eso significaría que las mujeres no tendrían que poner de su bolsillo esa gasolina, lo que vale cuidar, tiempo. Y lo que vale cuidar, porque cuando el Estado no lo cubre, lo pagamos las mujeres. Eso está más claro que el agua. ¿Y eso qué implica? Implica, pues, tenerlo claro, implica en cada convenio colectivo de cada empresa en la que estamos reivindicar los derechos de las mujeres. Una, porque son derechos humanos, y segundo, porque somos la mitad de la población. Y merecemos como mínimo la mitad de todo. No queremos venganza. Si quisiéramos venganza, estaríamos hablando de que queríamos ver fotos con una paridad cero. Porque hemos visto, pues estamos hartas también de ver
fotografías en las que no hay ninguna mujer, en las que las mujeres no decidimos, y cuando las mujeres no decidimos, lo más normal es que esas leyes o esos convenios no se hagan teniendo en cuenta que existimos. Y eso, no sé, hay muchísimos ejemplos. Hay uno que a mí me gusta mencionar mucho, que son, es un ejemplo médico, que son los síntomas de un infarto. Cuando tienes un accidente cardiovascular, bueno, todo el mundo pensamos, no, te duele el brazo, no, te ahogas, no puedes respirar. Esos son los síntomas que padecen los hombres. Eso dicen. Biológicamente las mujeres tenemos otros síntomas. Y no nos informan. No nos informan, y es más, ¿qué pasa? Que muchas veces hay más mortalidad porque cuando llegamos al hospital ya no hay nada que hacer. Pues los síntomas en mujeres son ardor de estómago, alterabilidad, nerviosismo. ¿Y qué pasa? Cuando una mujer está nerviosa o alterada, le duele el estómago, ¿qué es lo normal que nos digan? Pues nada, que estamos nerviosas, que tenemos ansiedad, nos tratan para eso y dejan de lado otros síntomas importantes que nos afectan a nosotras. Y hay otro ejemplo, y con este ejemplo, si quieres, acabo este punto, que es los cinturones de seguridad. Los cinturones de seguridad de los coches no están hechos teniendo en cuenta la anatomía femenina. No sé si... Ostras, pues sí, ahora que no lo sé dices. si, ahora que, es que Estoy exacto. súper incómoda siempre. Ahora que lo decimos, claro, nos damos cuenta cuando lo verbalizamos. Sí. O sea, o te toca el pecho, o si estás embarazada, por supuesto, tienen que darte otro. Sí, o sea, tenemos otro especial. Y eso qué pasa, que aumenta también el riesgo de mortalidad entre las mujeres cuando hay un accidente de tráfico. Vaya, pues, y que ni lo habíamos pensado, no habíamos pensado informado. nunca de eso. Y claro, eso es lo que pasa cuando no tenemos ciencia con perspectiva de género o cuando no tenemos derechos laborales con perspectiva de género. La suerte que tenéis en la comarca es que las compañeras y compañeros de la Intersindical Valenciana todo esto lo tienen clarísimo. Qué bien. Y de hecho... y ya te tenemos a ti. Convenio, bueno, a mí me tienen... O sea, convenio ya en la radio. Convenio a convenio están poniendo sobre la mesa los derechos de las mujeres. Qué bien, bueno, pues súper interesante, la verdad, Beatriz, me gustaría mucho más incidir en muchos temas, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, pues un placer, espero que la gente haya disfrutado tanto escuchándote, quedándose con la boca abierta como me he quedado yo, una persona tan joven y tan preparada tan formada, bueno, pero lo hablas todo muy bien y como si, no sé, lo llevaras dentro 50 o 60 años, o lo hubieras vivido, por ejemplo, el estatuto. Pero bueno, la verdad es que está muy bien, ¿no? Que nos retrotraigas a la actualidad, ¿no? A lo que en realidad nos preocupa. ¿Qué puede hacer el estatuto por nosotras hoy? ¿Qué puede hacer? Eso es importante. ¿Qué puede hacer? Sí. Garantizar nuestros derechos de todas las personas y además, en aquello en el que falla, la sociedad valenciana tenemos que reaccionar y que tenemos que exigir a nuestros gobiernos que recoja todo aquello que nos pasa. Muy bien, pues estupendísimamente. Mira, fíjate, en el Ayuntamiento de Buñol tenemos ya un plan también de igualdad que se va a hacer extensible a todo el municipio, han dicho. Entonces, bueno, están en ello todos los municipios, pero sí que es cierto que hay que hacerlo todavía más efectivo, porque sigue habiendo, sobre todo en algunos sectores que están muy masculinizados, como tipo brigada, por ejemplo, y muy feminizados, como tipo limpieza, ¿no? Sí, cuando tendría que acabarse ya esa brecha en todos los sentidos. Bueno, pues muchísimas gracias, lo dicho, por estar con nosotros, Beatriz, un auténtico placer, y bueno, pues volveremos a hablar seguro, te tengo fichada ya. Cuando queráis. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que han estado viendo y escuchando esta entrevista. Volveremos con más entrevistas personales aquí en nuestro plató de Radio Buñol Televisión. Gracias.